Parece la misma fisonomía del volcán, pero algo ha cambiado. Parte de la estructura de su cono volcánico ha caído en las últimas horas, lo que ha provocado que distintas bocas parezcan confluir en las últimas horas, provocando durante esta noche la sensación de una mayor cantidad de caudal lávico hacia el mar. Ahora mismo podemos observar esa columna eruptiva muy oscura, se sigue arrojando ceniza al cielo en esta mañana en la que la actividad del volcán no ha cesado. Si miramos al mar nos encontramos con que la actividad continúa exactamente igual, solo que parece ensancharse un poco más esa colada de lava que al llegar al mar forma esa fajana o esa especie de llanura en el mar. Se ha ensanchado, ya debe estar en torno a unos 500 metros, mientras cada vez parece también que esa superficie se adentra un poquito más en el mar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de 2 semanas de erupción, el volcán de Cumbre Vieja, lejos de disminuir su actividad, parece incluso aumentarla. Tras la caída de parte del nuevo cráter, la lava parece fluir con más fuerza. Y esto probablemente se deba a que el derrumbe ha unido el caudal de varias de las bocas abiertas. Al mismo tiempo aumentan también los enjambres sísmicos, más de 40 durante la noche entre Fuencaliente y Mazo, aunque se mantienen, dicen los expertos, a bastante profundidad. La actividad volcánica entra en su tercera semana y el volcán no parece que vaya a frenar su actividad. De hecho, esta noche hemos escuchado una mayor actividad incluso que en los últimos días. Escuchen. De repente parecía que por momentos esa columna eruptiva que lanza al mar el volcán parecía incluso mayor, poco después además de que se hubiese hundido parte del cráter. No sabemos si tendrá algo que ver o no, pero lo que sí parece es que la lava fluye con más fuerza o quizá en mayor cantidad incluso que en las últimas horas o que en días anteriores. David Calvo, vulcanólogo de Involcán, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Es eso cierto? ¿Está fluyendo en más cantidad la lava o es solo una percepción? Bueno, ayer a última hora, desde luego sí, por ese derrumbe parcial en esa boca secundaria, en esa boca de estilo hawaiano, que permitió la salida de una cantidad muy espectacular de lava y algunas de ellas en dirección al norte, pero rápidamente, bueno, pararon de fluir afortunadamente, mientras que el resto se fueron encauzando por la trayectoria habitual. Es cierto que hoy sí que estamos viendo mucha más actividad explosiva en el cono principal, con una gran emisión de cenizas, como estabas comentando, y también con la proyección de bombas volcánicas a una distancia bastante mayor que en los últimos días. ¿Esto tiene que ver con que se haya hundido en parte el cono, parte de la corona del volcán? Bueno, yo creo que al contrario, el hundimiento de parte del cono viene determinado por este incremento de la actividad, ¿no? Lo hemos hablado más veces, ¿no? Estructuras muy inestables, hechas de ceniza, de trozos de roca incandescente que se van uniendo entre sí, pero que no tienen consistencia. Y en cuanto a la presión del sistema ha parecido aumentar, pues parte se ha derrumbado y ha permitido esa mayor salida de lava durante unos minutos. ¿Qué son esas bombas volcánicas a las que hace referencia y que hemos visto en algunas fotografías, pues casi como aplastadas en un momento dado? Sí, pues son fragmentos más grandes ya de la colada que son proyectadas durante la erupción, que se denominan bombas por esa trayectoria balística, ¿no? Parecida a las balas de cañón, que giran a gran velocidad en el aire y que conforman una forma prácticamente de fusiforme, ¿no? Como de un antiguo proyectil de artillería, y que algunas de ellas hemos comprobado hoy que eran de un tamaño muy considerable y que se deforman por esa plasticidad que tienen por la incandescencia, y ese es el nombre oficial que tienen, bombas volcánicas.
En algunas ocasiones las hemos visto cuando hemos recorrido algún parque nacional, otras zonas volcánicas, de forma redonda. Me imagino que esas no salen al aire, no explotan al aire, sino a lo mejor que van rodando, ¿no? Sí, algunas tienen formas diversas. En muchos de nuestros paisajes volcánicos las bombas abundan con esa forma, ¿no?, de ovillo, que son en las puntas afiladas. Y bueno, pues son parte más de las características estrombolianas de estos volcanes, que desde ayer, como estamos comentando, ha incrementado su actividad explosiva y por lo tanto el lanzamiento de bombas mayores que las que habíamos visto hasta el momento y a mayor distancia. ¿Qué nos dicen los datos de movimientos sísmicos, más de 40 en las últimas horas, sobre todo en la zona de Fuencaliente y Mazo? Bueno, que sigue esa inquietud, ¿no?, en la población. Es normal porque bastantes de estos terremotos ya están siendo sentidos claramente, sobre todo en horario nocturno, cuando la gente ya está en reposo y los temblores se notan un poquito más. Lo que nos siguen diciendo es que se mantienen a 12-15 kilómetros de profundidad, es decir, en la zona de la base de la isla. No han conseguido todavía romper más la estructura y conseguir emplazarse a profundidades más superficiales, que ese es el camino que tomó el magma desde el 11 de septiembre hasta dar en la erupción, y lo que parece indicar una mezcla entre una reestructuración de la isla y una alimentación profunda de más magma. Lo que se espera es que continúe alimentando el caudal el mismo camino que ha seguido más o menos hasta ahora, hasta el mar. Pensemos en el mar, ¿qué es lo que va a pasar allí a medida que aumente la superficie? Porque mucho más hacia adelante no sabemos si podrá ir, porque ya empieza a encontrarse mucha profundidad. Es cierto, la progresión mar adentro parece que cada vez es menor, y a medida que se vaya encontrando esas profundidades, obviamente no tendrá posibilidad de hacerlo, con lo cual hay que pensar que la extensión podrá ser lateral, paralela al acantilado, e ir incluso ganando espesor en las coladas. Seguimos con la pregunta de siempre, si ha habido alguna novedad que denote, que demuestre que el volcán ha entrado en alguna fase distinta o que la actividad pueda cambiar en próximos días. Estamos en equilibrio. El material que sigue entrando se canaliza muy bien hacia la salida de magma, no vemos deshinchamiento en los GPS, con lo cual estamos en una fase de equilibrio dentro de la alta actividad en la que nos encontramos. Bueno, pues estaremos atentos también al cauce, que no cambie en principio, es el gran miedo, uno de los grandes miedos a esta hora, ¿verdad? Sí, el posible desborde de las coladas, si llega un input de lava muy importante, que sí que podría generar problemas en la zona de los Campitos, el camino de los Campitos, que es donde esa nueva colada ha ido paralela hacia la de Todoque, a ver si se incorpora a ella, y en todo caso estaremos muy atentos, como siempre, vigilando a ver cuál es la trayectoria de esas coladas. Gracias, David. Un día más. Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo. Bueno, vamos a conocer la última hora. Nacho Cabrera nos trae el informe de daños que ha provocado hasta el momento esta erupción. Nacho. Sí, Roberto, hay que tener en cuenta que la enorme nubosidad que hay ahora mismo en la isla de La Palma no ha permitido al satélite de Copérnicus sacar una imagen nítida de la isla bonita para poder actualizar esos datos, con lo cual la actualización que disponemos es de hace 24 horas. En ella la lava cubría ya 397,5 hectáreas de superficie de la isla bonita. Había 1074 edificaciones afectadas, de las cuales 946 han quedado completamente destruidas y otras 128 han sufrido algún tipo de daño parcial, y hay 33,2 kilómetros de carreteras que están ahora mismo completamente inutilizables, intransitables. Con respecto a esas carreteras, vamos a recordar como siempre cuáles son pues las que no se puede transitar: la LP2 en Tajuya, la LP212 a la altura del Paso, la 212, 213 y 215 en los Llanos de Aridane, y la LP2132 a la altura de Todoque. Se sigue pidiendo máxima precaución al volante, ya que sigue expulsando ceniza de ese volcán, y esa ceniza puede hacer muy resbaladiza la calzada. Incluso en algunos sitios se puede ver mermada la visibilidad, así que mucha precaución al volante. Ceniza, por cierto, que no ha afectado las conexiones aéreas en las últimas horas. Siguen operativos los 8 aeropuertos canarios. Ayer se operó en la isla de La Palma con total normalidad, y hoy también se está haciendo. Hay 36 operaciones programadas entre salidas y llegadas, 18 salidas y otras tantas llegadas, y en lo que vamos de jornada, salvo algún leve retraso, pues todas esas operaciones se han llevado a cabo sin ningún incidente. Oye, Nacho, y también inquietud por esos más de 40 pequeños movimientos sísmicos que se han detectado durante la noche.
sí, ha habido un repunte de esa actividad sísmica. Lo vemos muy bien gráficamente en la imagen que nos proporciona el Instituto Geográfico Nacional. En ella podemos ver a la isla de La Palma y muchos circulitos. Todos esos circulitos son todos esos movimientos sísmicos que se han ido produciendo en las últimas horas. De color ocre son los que oscilan entre una magnitud 2 y 3 grados, y de color ya naranja son los de mayor magnitud, los que oscilan entre 3 y los 4 grados. El más potente se ha registrado a las 7:20 de la mañana en la villa de Mazo, localizado a 13 kilómetros de profundidad, de magnitud 3,4 grados, pero como decimos, han sido más de 40 los movimientos sísmicos que se han registrado desde la pasada medianoche, todos en el sur de la isla. Todos en los municipios de Fuencaliente y en la villa de Mazo. Las magnitudes han oscilado entre los 3,4 y los 2,4 grados y han tenido lugar entre los 7 y los 15 kilómetros de profundidad. Pues vamos en directo a una zona cercana, los lugares que continúan desalojados. Los vecinos, acompañados y por turnos, han podido entrar a varios barrios para recoger enseres o para regar, May Navarro, sus pequeñas fincas. Hablamos de los vecinos del barrio del Paraíso, así como también de Tacande. Desde las 8:30 de la mañana podrían trasladarse habilitados pequeños convoys acompañados de personal del ayuntamiento del municipio del Paso. Hasta 5 vehículos podían acceder en diferentes turnos cada 45 minutos, como les veníamos contando. Importante el dato que ha llamado la atención: ¿por qué tan solo 2 personas en el interior de esos vehículos? Para que tuvieran el mayor espacio posible en el interior para desalojar el mayor número de enseres posible. Algunos de estos vecinos que podían acceder a su vivienda lo hacían 15 días después de haber sido desalojados de ellas. Recordemos que llevamos ya 15 días con este proceso eruptivo en la isla de La Palma. Muchos de los vecinos, cuando les preguntábamos qué es lo que se iban a llevar o si habían elaborado una pequeña lista, destacaban que lo que más iban a llevarse era todo lo que tenía que ver con recuerdos, con esas vivencias. Hablaban mucho de las fotografías, también documentación y algo de ropa. Nos llamaba la atención que muchos descartaban el llevarse muebles, sofás, etcétera, porque la gran mayoría se encuentran reubicados en casa de familiares o de amigos y que dicen que por el momento no les hace falta y tampoco hay espacio donde guardarlo. Hay que destacar que durante toda la mañana estos vecinos han podido entrar y salir de sus viviendas sin problemas, teniendo aproximadamente una media hora para permanecer en el interior, y aunque no todos han decidido llevarse estos enseres o estos recuerdos, ha habido quienes han preferido realizar labores de limpieza en la parte de tejados y azoteas. Y también nos fijamos en la imagen de la columna de humo que es visible desde mucha distancia. Dentro de la isla, por ejemplo, desde el Roque de los Muchachos. Miren la imagen que podemos observar de esa columna de humo emitida por el volcán, visible además desde varios kilómetros de distancia, y sobre todo desde esta ciudad, desde esta zona de la isla, donde los cielos son más claros y están bastante más despejados. Esta es la imagen de la ceniza que emite el volcán, que está llenando prácticamente los suelos de todas las zonas del Valle de Aridane. Pero muy lejos de este punto, de la isla de La Palma, también se plantean si puede llegar la ceniza. Por ejemplo, a Puerto Rico, donde está a punto de llegar también una nube de calima que procede del desierto, que pasa por aquí, por las islas, y llega hasta esa parte del Caribe. Ada Monzón es jefa de meteorología de Noticentro en Puerto Rico. ¿Qué tal? Ada, buenas tardes. Saludos, muy buenas tardes. Qué placer estar con ustedes. El placer es todo nuestro. Ada, ¿ha llegado, se puede decir que ha llegado parte de esta nube de ceniza hasta su país, hasta Puerto Rico? Bueno, nos separan aproximadamente unas 3.000 millas y así el viento corre también a través de toda la región del Atlántico. Así como llega el polvo del Sahara, también en las altas capas de la atmósfera puede llegar estas partículas finas y gruesas que están suspendidas en el aire. Nosotros entendemos que basado en el evento que tuvimos en el día de ayer, sobre todo, ya hoy está un poco mejor, pero ayer tanto imágenes satelitales como mediciones desde la isla de Guadalupe con estaciones e instrumentos que miden este tipo de partículas, detectaron que la bruma que está presente en Puerto Rico, aparte de ser polvo del Sahara,
podía tener también algunos compuestos de ceniza. Aun cuando no se ven en las laminillas que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico, en uno de los departamentos de la Universidad de Puerto Rico, ciertamente la opacidad del cielo para las concentraciones de polvo del Sahara no se podían explicar. Así que la forma de explicarlo, yendo hacia atrás, de la forma en que ha estado corriendo el aire, es muy probable que tenga cenizas desde el volcán Cumbre Vieja y que hayan llegado al este del Caribe. Uno de los modelos o de las formas en que nosotros podemos ver esto también es basado en los aerosoles de sulfato. Recuerden que el sulfuro, ¿verdad? El dióxido de azufre prácticamente se genera desde el volcán. Eso tiene una reacción química en la atmósfera, la cual se adhiere entonces a unas partículas, los minerales, y entonces de ahí esos sulfatos que se crean son capaces de transportarse y son miles de toneladas que está emitiendo ese volcán, así que no dudamos de que en efecto puedan haber llegado parte de esas cenizas, tal vez no porque las respiremos, pero sí en las altas capas de la atmósfera. Parece mentira, Ada, que a tanta distancia, ¿verdad?, estas partículas tan pequeñas pueden llegar hasta tan lejos, pero me pregunto si podría llegar esos gases a los que habla, esas partículas, a afectar a la calidad del aire también en su país, tan lejos de aquí. Para saber eso realmente tenemos que hoy ver algunas de las mediciones. Por ejemplo, algunas de los análisis que se hacen van a laboratorios en Estados Unidos para verificar si en efecto el gas de dióxido de azufre está presente. Así que por el momento no lo podemos validar, pero sabemos que en las imágenes de satélite y especialmente con el modelo europeo de Copernicus podemos en efecto ver que la columna de aire tenía ese dióxido de azufre. Lo que pasa es que no sabemos si es algo que nosotros lo inhalamos, si está en las... Bueno, pues ahí está esa información con Ada Monzón, que se ha cortado, pero que nos lo estaba explicando perfectamente. Yo creo que nos llega perfectamente, nos queda perfectamente claro cuál es la situación con esas nubes que están acercándose y que están llegando, pues bueno, a un país tan lejano como es Puerto Rico. Bueno, mientras la lava sigue cayendo al mar, Puerto Rico, un estado norteamericano como es Puerto Rico. En Tazacorte está Magali Cáceres. Buenas tardes. ¿Cuál es la situación Tazacorte en este momento, Magali? Hola Roberto, muy buenas tardes Canarias y a todos los telespectadores. Pues a esta hora nosotros seguimos muy atentos a toda esa cantidad de lava que sigue cayendo por la costa de Tazacorte. Hasta 30 hectáreas se han ganado ya al mar por parte de esa fajana que tiene más de medio kilómetro de largo, ese espigón natural que está formando la lava y continúa cayendo sin cesar después de que anoche se rompiera parcialmente esa chimenea principal por donde ha salido mucha más cantidad de lava, pero por suerte, y como ya hemos venido repitiendo durante toda la mañana, sigue el mismo curso que ya había hecho la lava. Muchas de las personas desalojadas las hemos ido conociendo a lo largo de estas 2 semanas, muchos de ellos en el hotel de Fuencaliente, otros tantos en casas de familiares y amigos y otros tantos desalojados, como es en esta ocasión el caso de Margarita y Luis, en su barco, en su lancha de 6 metros en el muelle del puerto de Tazacorte. Margarita, su vivienda está en Todoque. ¿A ustedes les desalojaron desde el principio y desde entonces aquí en su barco? Desde el domingo nos desalojaron, sí, correcto. No debe ser fácil vivir aquí, son 6 metros de barco, una embarcación de recreo que Luis usaba únicamente para salir a dar una vuelta, para pescar, y se ha convertido en su hogar durante 15 días. Sí, pero uno se acostumbra a todo. La primera semana era difícil, pero ahora tenemos una rutina. Yo quito la cama aquí, él quita su cama, esto, que es un saco de dormir, él saca su cama aquí, él pasa la aspiradora, yo paso el paño dentro y así vivimos. O sea que se han coordinado perfectamente. Sí, eso sí. Don Luis, aunque es gallego, ha ejercido la medicina durante 40 años en el hospital de la isla de La Palma. Ya jubilado, con nada menos que 90 años, aquí donde ustedes le ven, es patrón de yate, domina el mar, domina los barcos, pero nunca pensó que se convirtiera en su hogar, ¿verdad, Luis? No, jamás. Además, un barco tan pequeño no es el apropiado para vivir, ¿no?
Claro, para vivir hay que tener un yate por lo menos como mínimo de 14 metros de eslora, ¿no? Uno de los principales impedimentos está en el servicio, por ejemplo. ¿Tienen ustedes que ir hasta las instalaciones de puertos para ducharse? Eso no es ningún problema, porque nosotros desde aquí pues cogemos el coche, llevamos los bártulos para asearnos y volvemos en el coche con los mismos bártulos. O sea que casi se han acostumbrado un poco a esta fórmula de vida. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Claro, desde luego no es cómodo, no es como por vivir en el hotel del sur de Tenerife, pero vamos, pero como hay que vivir, pues hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? ¿A ustedes se les ha ofrecido, creo que se les ha ofrecido, Margarita, ir a otro lugar, a otra casa? ¿Ustedes han preferido estar en lo suyo? Sí, preferimos quedarnos en esta parte de la isla, sí, porque hay una casita en Mirca, una señora que es una santa, ¿no? Pero es que nosotros hemos vivido 40 años aquí y no sé. ¿Están acostumbrados a la zona del Valle de Aridane? Al Valle de Aridane, sí, para mí es el Valle de Aridane. Y Margarita se nos ha acostumbrado muy pronto, porque Margarita, ya lo habrán ustedes notado por su, pero muy poquito acento, que nació en Ámsterdam hace también 80 años, Margarita. A ustedes les está viniendo maravillosamente bien esto del aire del mar, porque están ustedes estupendos. Yo creo que el aire del mar hace bien a eso, porque yo ya no ni siquiera tengo cremas o lo que sea, ni me ducho todos los días. Pero ahora, mire, tengo la piel como bebé. Mire qué bien. Están ustedes estupendos, dadas las situaciones. Margarita, Luis, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos abierto las puertas de su hogar en estos días y ojalá todo esto se resuelva pronto. Margarita me ha dicho hace un momentito que ya casi que el domingo se volverán a su zona de todo, que tiene usted esa esperanza, ¿verdad? Este domingo sí, vamos a... Y si no este domingo, el domingo que viene. Esa es la actitud. Muchísimas gracias, Margarita, gracias, Luis. Y bueno, pues suerte y que sea lo más corto posible. Claro, yo tengo la fortuna de que nací en una de las partes más bellas de España, que es cerca de Perves, Sada, que están allí de los antiguos y ahora aquí en el mar, Galicia y tal, Puente de Eume, Ferrol. Yo nací en un pueblecito que se llama Campolongo, que es hermosísimo, un clima fantástico. Nos hemos quedado sin tiempo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tienen que irse. Tenemos que irnos. Muchísimas gracias, Luis, Margarita. Bueno, ya lo ven ustedes, podríamos seguir hablando mucho más tiempo Magali, aquí en este barco. La actitud también es fundamental, qué bueno encontrarse ese espíritu importantísimo que nos has traído, desde luego que es importantísimo a pesar de las circunstancias que son muy difíciles. Gracias, Magali. Bueno, saben que desde la semana pasada nos fijamos en las perspectivas que nos deja el volcán. Distintas formas de mirarlo a través de las cámaras de distintos fotógrafos, la mirada de compañeros de los medios. Hoy, por ejemplo, miramos al volcán y sus consecuencias a través del trabajo de Nacho González Oramas.
Bueno, la mirada de nuestros fotógrafos es una de las secciones que más disfrutamos, y que tenemos que ir haciendo una compilación, porque lo cierto es que nos llama muchísima gente preguntándonos por esas fotografías como las de hoy de Nacho González Oramas que les hemos ofrecido. Y estas son imágenes en directo. Ahí está el volcán de Cumbre Vieja, que sigue con esa actividad que parece por momentos que aumenta. Nos han explicado hace un momento desde Involcán que efectivamente la sensación es que hay una mayor actividad que está arrojando una mayor cantidad de magma a la caudal de lava que ya tenía el volcán, y que probablemente esa mayor actividad es la que ha provocado que caiga parte del cono. La fisonomía ahora mismo de ese cráter es distinta a la que había hace unas horas. Ocurre que desde anoche parte de ese cono ha caído y el volcán parece que ha aumentado su actividad, aunque la causa-efecto es distinta. Y lo peligroso de esta situación es de que aumente el magma es que pueda crear caminos nuevos, que son caminos de destrucción en caso de que se produzcan. El ideal es que la lava que salga, sea en la proporción que salga, continúe por el caudal abierto por las primeras coladas y no busque nuevos caminos, porque saben que un nuevo camino es sinónimo de mayor destrucción. Y estas son imágenes en directo que obtenemos del dron por la zona que se nos permite volar. Saben ustedes que también aquí el PVOLCA tiene limitadas las zonas de vuelo y unas zonas de exclusión muy determinadas. A partir de ahí podemos mostrarles la situación. Se lo decimos porque sabemos también que hay muchas personas pendientes de estas imágenes para ver si sus casas han visto afectadas por las últimas coladas o para ver si la situación continúa igual. Desde ese punto podemos mostrarles el camino que sigue la lava. Nos resulta mucho más ancho ahora de día que con lo que hemos visto en ocasiones a vista de dron. ¿Y cómo llega hasta el mar? Ahora mismo hay hasta 4 fuentes de alimentación de lava, por así decirlo, 4 caudales por los que llega la lava finalmente hasta el mar, cayendo en esa zona de la costa de Tazacorte. Y aquí podemos ver cómo hay algunas zonas que, bueno, pues que permanecen al margen, casi milagrosamente diríamos, de ese caudal de lava que roza en algunas ocasiones las construcciones, aunque no les haya caído encima directamente. En algunos casos las daña mucho, y en otros casos pues parece que de forma milagrosa se salvan de la acción de la lava. Por ejemplo, pues miren esa pequeña hacienda que estamos observando con su estanque y todo, justo en medio del camino de la lava. Así de caprichoso a veces es la naturaleza, que va circulando, va buscando también como un casi líquido que es, buscando sus caminos, un líquido muchísimo más viscoso, mucho más ardiente, pero que busca los caminos para llegar hasta el mar. Esta es la situación, lo que estamos viendo ahora mismo a vista de pájaro, gracias a los drones que están volando en directo en esta zona de La Palma. Estamos viendo también que hay zonas que parecen menos humeantes. Probablemente la temperatura no haya disminuido en exceso, es decir, debajo de esa lava, de esas coladas, aunque veamos que todavía, aunque ya no se ve humo ni se ve la llamarada que se observan por las noches, probablemente estén muy calientes y sea imposible, por ejemplo, acercarse a esa zona o caminar todavía por ahí, porque requerirá todavía mucho tiempo. Una vez termine el aporte de lava, una vez este volcán cese, que llegará a serlo y cesará la erupción, todavía tendrá que pasar algún tiempo hasta que podamos decir que se ha enfriado esa colada. Estamos observando ese camino de la lava. Además, también los colores de la colada nos indican que provienen a lo mejor de distintos tipos de lava, o por lo menos con distintas texturas. Ahí vemos quizá una anterior en un tono más gris, vemos otra que se superpone justo encima, que es en un tono más oscuro, probablemente de las últimas lavas más fluidas. Estas han permitido a la colada, a la lengua de lava, avanzar más rápido. De hecho, esas coladas fluidas que surgieron durante la semana pasada fueron las que permitieron en un momento dar un último impulso a las lenguas de lava para que llegasen hasta el mar. Llegó a pensarse en algún momento de la erupción que esas coladas de lava podrían quedarse interrumpidas en mitad de su recorrido, pero no ha sido así. La mayoría de la lava ya ha llegado a la costa, está formando ese delta en la costa de Tazacorte, y este es el camino que está recorriendo, o que ha recorrido parte de ella. Lo bueno de que hayan abierto un caudal, por darle una visión positiva a esta situación, es que seguramente la mayoría de la lava siga ese camino, siga esa vía inicial, salvo que el aporte de lava, como nos explicaban antes de Involcán, salvo que el aporte de lava sea muy superior, muy grande,
y esto haga que esa sustancia busque nuevos caminos y pueda provocar una mayor destrucción. Son las imágenes que podemos ofrecerles ahora en este momento, y de nuevo llamo su atención sobre esa circunstancia, ¿no?, de ver construcciones justo al lado del recorrido de la lava que parece que se han salvado. Ojalá sea así y ojalá no haya un nuevo aporte que pueda comprometer estas edificaciones. Hay muchas personas pendientes de la situación y además en un periodo de incertidumbre que es casi peor que la certeza de saber que, bueno, que se ha podido destruir alguna propiedad o se ha podido destruir algún medio de vida. Esa incertidumbre sobre qué ocurrirá, si habrá llegado o no habrá llegado, quizá no ha llegado todavía, pero más adelante sí, y que se percibe en la población del Valle de Aridane, tanto de Los Llanos como de Tazacorte. También inquietud en Fuencaliente por los últimos sismos que se han producido en los últimos días, aunque desde Involcán también nos están aclarando que probablemente se deba a la conexión del volcán con los aportes que se están realizando en el subsuelo, es decir, que una especie de tubería que esté circulando bajo la tierra y que esté aportando la lava a ese volcán sea lo que está provocando esos sismos y no necesariamente la necesidad de la lava de encontrar nuevos caminos hacia la superficie, lo cual esperemos que se mantenga así, y sería también una buena noticia, evidentemente, que no se abran nuevas bocas y no se abran nuevos caminos. Y nos llama también la atención, en esta perspectiva lo podemos ver, la altitud de algunas zonas, de la altitud que ha alcanzado las coladas en algunas partes. Recuerden, hasta 15 metros se han llegado a medir, sobre todo en las lavas más densas, mientras que las más fluidas parece que son un poco más bajas, pero en las más densas observamos una altura considerable. Podemos también diferenciar entre estas lavas que encontramos aquí y las de la derecha, que parecen anteriores, parecen más secas, quizá menos fluidas. Se observa como el tamaño, la altura es mucho mayor si tomamos como referencia, por ejemplo, esa casa, esa construcción que ha quedado en medio, intacta aparentemente, en medio de esa colada de lava. Con estas imágenes de dron que les estamos ofreciendo en directo, hacemos una pequeña pausa. No tardamos. Volvemos de nuevo a Atlántico Noticias con esas imágenes en directo que les mostrábamos hace un momento, ahora un poquito más en el interior de esa colada y donde volvemos a observar el borde. Este es el borde sur de la colada, por lo que nos parece, y en medio de nuevo esas construcciones. En este caso parece que hay unos invernaderos también que han podido salvarse de la colada, una de las cuestiones que más llaman nuestra atención, ¿no?, cuando ha pasado al lado. Y también les hago de nuevo hincapié en la altura que puede llegar a alcanzar esa colada. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, de la altura bastante grande que alcanza ese muro de lava en que se convierte la lava al solidificarse. Un auténtico muro de piedra que afecta, por ejemplo, no solo a las conexiones por carretera, también a las instalaciones que tienen que ver con el agua. Mañana van a llegar, de hecho, a La Palma algunas desaladoras portátiles que van a servir para regar las fincas. ¿Cómo son estas desaladoras? ¿Cómo funciona una desaladora portátil? Cristo Negrín. Bueno, pues es un procedimiento un poco complejo. Son desaladoras que vendrán a paliar los desperfectos que ha originado el volcán y que eran destinadas precisamente a proporcionar agua de riego. A falta de confirmación, les vamos a enseñar algunas de las desaladoras que están disponibles en el mercado. Aquí la estamos viendo. Son algunas que podrían ser mañana estar disponibles a partir de media mañana. El Gobierno de Canarias confirma que cada desaladora tiene una capacidad de unos 3.500 metros cúbicos de agua, y no confirman que son dos, serán 4 exactamente. 2 de 40 pies de longitud y 2 de 20, así que serán, Roberto, de un tamaño más o menos medio para facilitar su transporte. ¿Cómo funcionan, Cristo, estas desaladoras? Suelen utilizar una tecnología de ósmosis inversa, ¿verdad? Sí, es una tecnología que consiste, bueno, casi todas las desaladoras funcionan de la misma manera, una tecnología que emplea una membrana semipermeable para eliminar esas impurezas. Esta técnica hace que pasar el agua a través de estas membranas y aplicando unos medios de presión mecánica, de manera que el agua se transfiere de la zona de mayor concentración de sales a la de menor concentración,
purificándose durante el proceso. Así se logra eliminar la sal y obtener agua apta para el riego. Para complementar estos recursos, Roberto, está previsto el envío desde la península de un buque cisterna con una capacidad de 30.000 metros cúbicos de agua, y también se suma la participación de los helicópteros Kamov que permiten transportar aguas de los embalses hasta las fincas afectadas. Estas desaladoras portátiles van a permitir paliar esos efectos que tan negativamente están afectando al sector platanero, sobre todo. Esto es clave para la supervivencia del sector en La Palma. Por eso hablamos con Víctor Navarro, director general de Aguas y Planificación del Territorio del Gobierno de Canarias. Señor Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, Roberto. Bueno, estamos hablando de metros cúbicos, pero no sabemos en qué se traduce eso. ¿Será suficiente eso para dotar de riego al sur de la isla de La Palma? Bueno, decir que el total de las dos desaladoras portátiles que estamos trasladando es de 5.600 metros cúbicos día de capacidad. Son 4 contenedores, pero son 2 desaladoras. Cada desaladora no es un módulo solo de un contenedor de 40 pies, sino va también anexo con maquinaria otro de 20. Son 2 desaladoras de en total 2.800 cada una, que hacen los 5.600. Esto es lo que estamos trasladando ahora mismo hacia la isla de La Palma, ¿no? ¿Esto es una instalación sencilla al ser portátil, o va a requerir una infraestructura también importante para poder ponerla en funcionamiento? Estamos pendientes todavía de los resultados de la calidad del agua del mar. La zona de toma va a estar muy próxima a donde está la colada vertiendo al mar, en esa fajana, y tenemos indicios de que puede haber complicaciones en el físico y en el químico del agua. Para ello las plantas van preparadas con filtros especiales antes de que entren en las membranas. Son unos filtros de arena y de carbón que podrían ayudarnos a que el agua entrase en las membranas lo más limpio posible, pero hasta que no tengamos los datos exactos de cómo se encuentra ahora mismo la columna de agua salada en el mar, no podemos garantizar que podamos tomarla directamente del mar. También se está preparando como alternativa una alcántara que pueda ser filtrado de forma natural en la playa ese agua antes de ser tomada por la desaladora, y así mejorar las condiciones antes de que sea aspirada por la propia desaladora. Pero garantizando señor Navarro, ¿ya saben exactamente dónde la van a situar estas desaladoras? Sí, en Puerto Nao. La verdad que la playa que está al lado del Hotel Sol Meliá, que también el Hotel Sol Meliá se está aportando fantástico con la implantación de esta desaladora. Nos ha puesto a disposición sus 2 transformadores, incluso una pequeña planta que tenían en el hotel, y las tomas de agua de la propia planta que tenían en el hotel, que también pueden ayudar a mejorar esto que estamos hablando. Claro, entiendo por lo que me dice que habrá que analizar si el vertido de lava al mar está afectando de alguna manera también a los componentes del agua para poder ser purificada, sí, ¿no? Es un factor limitante, pero buscaremos soluciones para solucionarlo, ¿vale? Es una de las cuestiones que estamos trabajando de última hora, y bueno, llevamos trabajando con ellas tiempo y tenemos que esperar los resultados, porque lo fundamental es garantizar la calidad del agua que suministremos desde las plantas desaladoras. Los agricultores necesitan un agua de calidad, no vamos a desalar por desalar y verter el agua que allí salga, sino garantizar también las condiciones del agua que salga de la propia desaladora. Es importante para nosotros también. Claro, yo no sé del tema, no soy experto, ¿no? Pero claro, habrá que, me imagino, poner una instalación, esos contenedores para desalar, pero después habrá que poner otras infraestructuras para llevar ese agua a donde interesa. ¿Qué se va a instalar en ese sentido? Hemos tenido múltiples complicaciones. Aquí no se trata solo de trasladar un contenedor, ponerlo allí que empieza a funcionar al día siguiente. Claro. Estas son instalaciones que consumen energía de una manera importante y que hay que conectarlas a una red que soporte toda la tensión que necesita el consumo energético que conllevan estas plantas, y a su vez también, una vez empieza a funcionar, hay que conectarla con las instalaciones de riego existentes, que necesitan un nivel de presión importante para también regar los cultivos, ¿no? No se trata no es una manguera de jardín que la pones ahí y riega. Esto necesita una presión, un volumen de presión importante, y para ello está el Consejo Insular de Aguas haciendo un trabajo importantísimo para conseguir esos niveles, que también tiene sus factores limitantes y que se están trabajando para solventarlos todos. Están haciendo un buen trabajo. Destacaría la coordinación y el esfuerzo que están haciendo todas las administraciones para solventar este gran problema, ¿no? Claro, señor Navarro, ahí tendrán que ponerse de acuerdo varias administraciones y muchísimas personas, porque llevar esos contenedores, conectarlos para que la toma de agua sea la adecuada,
que sea de calidad suficiente y tengan electricidad. Después llevar ese agua hasta los puntos de riego que sean necesarios. ¿Cuánto tiempo cree usted que va a emplearse desde que empiece esa instalación hasta que se pueda regar con ese agua? A ver, Roberto, si no tuviésemos ningún inconveniente y todo saliese bien y no tuviésemos más contratiempos de los que ya se han tenido, quizás en una semana o menos de 10 días podríamos tener agua ya en la red. Aquí cualquier factor que complique una puesta en marcha normal, aunque sea de urgencia y emergencia, como la estamos trasladando, puede suponer que se retrase algunas horas. Contamos que eso, entre una semana, 7 días, 10 días puede estar funcionando. Ojalá que fuese antes y pudiese ser antes. Y si fuese posible, no les quepa duda que lo haremos. Se está trabajando a destajo para, mañana, tarde y noche en solventar todas las dificultades que nos podamos ir encontrando. Señor Navarro, creo que queda claro las enormes dificultades a las que se enfrentan para conseguir que, bueno, si fuese así, pues nos parece casi un plazo corto, que en una semana, atendiendo todos los problemas que hay que resolver, pues se pueda estar regando. Ojalá sea así. Recordar que contamos también con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, que la vicepresidenta está muy preocupada también con que desarrollamos mecanismos, aparte de la propia desaladora, como bien decía Los Camos, pero hay que recordar ese buque cisterna que irán dando más datos desde el propio Ministerio, pero que sí podemos adelantar que el buque ya está en camino, que tiene que hacer algunas paradas técnicas, que tardará unos días en llegar. Pues todo confluye, todo ayuda. Señor Navarro, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. De nada, gracias a ustedes. Bueno, y los problemas no son solo para los agricultores, también para los pescadores, ¿verdad? Nicolás San Luis, secretario de la Cofradía de Pescadores de Tazacorte, ¿qué problemas están teniendo ustedes para pescar? Bueno, en un principio, nada, que no podemos salir, no podemos faenar, no podemos salir al mar por ese problema que tenemos en el volcán. ¿Pueden salir en una zona de exclusión siquiera? O sea, ¿podrían acercarse a alguna zona donde esté libre de la influencia del volcán o tampoco? ¿No pueden salir para nada? No, tampoco ahora mismo aquí que estemos excluidos del volcán, no. De momento estamos todos perjudicados por el volcán. Claro, ¿cuál era su principal actividad, sus principales clientes? ¿Los restaurantes de la zona, los mercados? Sí, sobre todo los restaurantes de la zona que han cerrado mucho porque como no hay actividad ninguna, pues no les ha merecido tampoco estar abiertos algunos. Claro, restaurantes de pescado que de repente no tienen pescado, por lo menos pescado de la zona no. No, si acaso algo de la parte norte, de algo de la otra cofradía de Santa Cruz en La Palma, que no sé si se estarán saliendo también. Ustedes ya venían advirtiendo hace tiempo que el pescado se estaba comportando de una manera extraña. Ustedes estaban notando que algo estaba pasando, ¿verdad? Sí, nosotros del primero de año ya lo que son las capturas de a diario se venían mermando. Pues lo habitual si cogía 20%, si cogía 20 kilos diarios entre un camarón, entre viejas o fuese, nada, no cogía ni un 10%. Este año, por ejemplo, no hubo camarón. Lo que es las zafras así, todo esto se bajó bastante. Claro, y ahora, ¿de qué están viviendo ahora en estos días? ¿Qué recursos tienen ahora? Pues nada, recursos hay que ha ido mejor, peor, pero recursos muy pocos, viviendo eso de un poco de los vecinos, los amigos y un poco echándonos una mano todos. Pues todo un problema también el que se enfrentan ustedes. Vamos a ver cuánto dura, esperemos que sea poco en esa cofradía de pescadores de Tazacorte. Muchas gracias por habernos atendido. Venga, vale. A esta hora se mantiene reunido el comité científico del PEVOLCA. Además, durante la mañana, Carlos Bilbao, se han celebrado ya varias reuniones. Sí, buenas tardes, Roberto. Desde las 8 de la mañana hay actividad en el Cabildo de La Palma
como comentabas, por ejemplo, ahora mismo tratando temas como el del abastecimiento de agua con esa junta de portavoces que era la primera en reunirse, también para la posibilidad del acceso de algunos vecinos que van a tener hoy la posibilidad, después de muchos días que habían sido evacuados, de llegar hasta sus propiedades, aquellos que tengan las propiedades a más de 1,5 kilómetros de las colabas volcánicas y que podrán acercarse para regar o recoger algunos enseres. A partir de las 10:30 de la mañana se reunía, como cada día, también el comité científico para analizar y actualizar datos con relación a este proceso eruptivo. Los datos, por ejemplo, del sistema Copernicus, que son de hace 24 horas, que de momento nos arrojan esas más de casi 400 hectáreas de afectación por las coladas volcánicas, 30 kilómetros de carreteras derruidas o, por ejemplo, las más de 1.074 edificaciones con daños, más de 900 de ellas completamente destruidas. A partir de las 2:30 de la mañana, como comentaba Roberto, está el PEVOLCA reunido, ese consejo director en el que se incluyen miembros de la delegación del Gobierno central, del Gobierno de Canarias, por supuesto el presidente del Cabildo Palmero, todos ellos para coordinarse y estar informados de la última hora de lo que está sucediendo en el proceso eruptivo, que nos contarán a partir de las 2 de la tarde en esta Casa Salazar de Santa Cruz de la Palma, donde me encuentro, donde comenzará la rueda de prensa a partir de las 2 y que les haremos llegar a sus televisores a través de los servicios informativos de Televisión Canaria. Gracias, Carlos. Bueno, pues a partir de las 2 de la tarde aproximadamente, rueda de prensa con las decisiones que tome ese comité y a las que estaremos atentos una vez más. Pero hay otras noticias en esta jornada, aparte del volcán. Miren, una de las que más expectación ha generado, sin duda, en las últimas horas, la revela el diario El País, aunque se le atribuye el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que investigan precisamente una filtración masiva de documentos donde se revela la actividad en sociedades ocultas de jefe de Estado, de gobierno, artistas y empresarios de más de 90 países. La investigación publicada por El País saca a la luz los archivos secretos de 14 despachos de abogados especializados en operaciones en paraísos fiscales. Son los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, 14 en Latinoamérica y más de 330 altos cargos y políticos de 91 países. La investigación destapa las finanzas internacionales y aporta luz a los paraísos fiscales. Más de 27.000 compañías creadas, entre ellas 751 sociedades vinculadas a España. En la lista, personajes como Corina Larsen, que planeó legar al rey emérito ingresos de un fondo hispano-saudí, los cantantes Shakira, Miguel Bosé o el entrenador de fútbol Pep Guardiola, que se acogió a la amnistía fiscal de Rajoy por una cuenta en Andorra. Cargos relevantes como el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el de Chile, Sebastián Piñera o el rey Abdalá de Jordania. Y otros expresidentes como Tony Blair o el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. La investigación ha sido llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, más de 600 profesionales de 117 países que han analizado durante 2 años los 11,9 millones de documentos. Bueno, pues José María Irujo, jefe de investigación del País. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, las cifras marean, no solo las del dinero en estas sociedades, también de la misma investigación. ¿Por qué se necesita la colaboración de 600 periodistas de 117 países? Bueno, efectivamente las cifras son mareantes. Hay que tener en cuenta que esta filtración de documentos, que afecta a 14 despachos dedicados a crear sociedades offshore, sociedades instrumentales en todo el mundo, pues ha recibido más de 2 millones de documentos. Bueno, analizar esos 2 millones de documentos es una tarea ingente, prácticamente imposible, completamente inhumana, y la única forma de abordar tantísimos documentos de tantísimas personalidades y de casi 100 países, hablamos de 91 países, es pues con un consorcio, un pool enorme de 116 periódicos diferentes, más de 600 periodistas de grandes medios de comunicación como el Washington Post, el Le Monde, El País, los grandes medios norteamericanos y latinoamericanos. Es la única forma de abordar este ingente trabajo. Mucha gente dedicada a mirar muchos documentos durante 2 años y, por supuesto, especialistas que sepan distinguir el trigo de la paja, que sepan encontrar las perlas, vamos a llamarlas metafóricamente así, de estos documentos, que sepan de alguna forma darles contexto y descubrir qué es nuevo, qué es viejo, qué es noticia o qué no es noticia. José María, una sociedad offshore
es siempre ilegal. O sea, ¿es ilegal tener dinero en una sociedad offshore? No, cualquier ciudadano español o cualquier ciudadano europeo o de cualquier otro continente puede tener dinero fuera de su país, fuera del país en el que reside, siempre que lo declare. En el caso de los españoles, cualquier ciudadano español puede tener una sociedad offshore o una cuenta vinculada a una sociedad instrumental, es decir, sin actividad, en cualquier paraíso fiscal, siempre que declare su existencia a la Hacienda española. En España, concretamente, el tener propiedades en el extranjero, tener cuentas en el extranjero no es ilegal, es absolutamente legal, siempre que uno rellene el formulario de un documento que es el 720 y lo comunique a Hacienda cada año. Es decir, tengo una propiedad o tengo una cuenta superior a 50.000 euros. Cualquier cantidad superior a 50.000 euros, tanto en dinero como en bienes muebles o inmuebles, se tiene que declarar al fisco español a través de un formulario que se concreta en el 720. Si no se hace, esto se está defraudando. La gran mayoría de personas que tienen sociedades offshore o que tienen trusts, que tienen lo que se llaman fideicomisos, instrumentos en los cuales uno lega su dinero, sus propiedades a sus herederos de una forma opaca, oculta y en fin, muy poco transparente, la mayoría de estas personas tiene estos instrumentos para defraudar a Hacienda buscando opacidad y eludiendo el pago de sus impuestos en sus respectivos países. José María, que ahora, digamos, una segunda parte de la investigación sería saber quiénes de los que se ha sabido que tienen estas sociedades offshore no lo han declarado a Hacienda, ¿no? Bueno, efectivamente nosotros no solamente nos limitamos en el diario El País y en La Sexta, que hemos sido los socios de este consorcio internacional, a descubrir esos documentos y publicarlos sin más. Cuando encontramos uno de estos documentos, cuando encontramos una sociedad o una cuenta o cualquier tipo de pista que lleva a un paraíso fiscal de cualquier personalidad pública o privada, cualquier empresario, cualquier político, cualquier deportista, en fin, cualquier persona importante de cualquier institución que nos afecta, además de descubrir ese documento, lo que hacemos es darle contexto, ver si la historia es nueva o vieja, si se ha publicado o no, y por supuesto, en la última fase de la investigación, los últimos días, enviar un cuestionario a esas personas, telefonearlas, escribirles a sus abogados y pedirles una explicación sobre la existencia de esa sociedad, de ese trust, de esa fundación, de ese fideicomiso. Si estas personas nos dan una explicación lógica, veraz, documentada de que está declarado, nosotros nos olvidamos de esa historia y no la publicamos, va al cajón directamente. Os puedo decir que en la gran mayoría de los casos donde hemos perseguido periodísticamente hablando a determinados personajes que teníamos bajo la lupa y hemos encontrado que tenían sociedades en Islas Vírgenes, en Shark, en Man, en Jersey, en Bahamas, en paraísos fiscales y lugares muy recónditos, siempre ocultos, estas personas, o se han negado a dar su versión o simplemente han dicho que han cometido un error, o algunos, como en el caso de los abogados de Colina Arsen, dicen que los papeles que publicamos son falsos. Bueno, pues José María, gracias por habernos atendido y por ese esfuerzo, pues la enhorabuena, porque desde luego es un esfuerzo ingente que vamos a seguir viendo seguramente en próximas entregas del diario El País. Muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Una de las noticias del día, también, no todo es volcán, pero volveremos dentro de un momento a contarles la última hora que tenga que ver precisamente con esa erupción en La Palma, con estas imágenes que les estamos ofreciendo de nuevo en directo, vuelo del dron en directo, en el que se ve perfectamente la vía, el caudal de lava en su camino desembolcando en el mar en la costa de Tazacorte. Volvemos en un momento. Imagen en directo también, estamos dándole distintas perspectivas a lo largo de la mañana. Cuando son prácticamente las 2 de la tarde, vemos como la lava sigue ganando terreno al mar, con una mayor aportación incluso en las últimas horas del caudal de magma a ese camino que hace desde el volcán hacia la costa. También parece que hay una mayor actividad, las explosiones se suceden en ese volcán que se ha desmoronado en parte desde la pasada noche. Sin perder de vista el volcán de Cumbre Vieja, nos hacemos eco de otras noticias de las que se habla hoy. Por ejemplo,
que el ejército británico se hace cargo desde hoy de la distribución de combustible a las gasolineras del Reino Unido. Se pueden hacer una idea del problema de suministro que tienen en aquel país, consecuencia directa del Brexit. Unos 200 miembros de las Fuerzas Armadas componen el operativo que se va a desplegar para aliviar la situación de escasez de combustible, un desabastecimiento que se achaca a la falta de transportistas que distribuían el combustible tras la entrada del Brexit, del divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido. El Gobierno y las grandes petroleras mantienen que la situación se está estabilizando, eso dicen, mientras el primer ministro Boris Johnson asegura que el país no va a volver al viejo modelo fallido de bajos salarios y poca formación, apoyado, dice, por una inmigración descontrolada. Cuando la gente votó por el cambio en 2016 y volvió a votar por el cambio en 2019, votó por el fin de un modelo roto de la economía del Reino Unido que se basaba en salarios bajos y baja productividad. Queremos alejarnos de eso. Nos preguntamos si está afectando estos problemas de transporte a otros productos y nos concentramos expresamente en los productos de exportación de Canarias hacia aquel país. Gustavo Rodríguez es portavoz de FedEx. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos. Oiga, Gustavo, ¿está afectando esto a algunos productos canarios que quieren distribuirse por el Reino Unido, este problema del transporte? Porque igual no es solo combustible, ¿no? Correcto, así mismo es. En esta campaña que prácticamente vamos a dar inicio esta semana, la gran dificultad con la que nos hemos encontrado ha sido con la de transportistas que nos quisieran realizar esta actividad, vamos. Y la gran dificultad viene dada no tanto porque no haya transportistas en Península, en nuestro caso, que sería donde los contrataríamos para poder llegar, sino las dificultades que tienen a la entrada en Reino Unido y a la hora de regresar. Y esto se ha traducido en que la gran mayoría de los transportistas, con respecto a la campaña anterior, pues hay una media de un incremento de entre un 25 y un 30% de los costes de ese transporte, que ya es bastante. Bueno, claro, eso se repercutirá, me imagino, en el cliente al final, pero hace los productos menos competitivos, o sea, es más difícil venderlos de esa manera, claro. Efectivamente, la gran dificultad para nosotros es que si eso lo repercutimos en el precio final de venta, pues casi que mejor ni los enviamos, porque la venta sería casi que imposible. Bueno. Tengamos en cuenta que justamente cuando ya estábamos en la fase final de esta expiración de la prórroga del Brexit, el Reino de Marruecos firmó un acuerdo comercial preferencial con Reino Unido, en el cual sus producciones, ya de por sí, muy por debajo de los costes nuestros y peninsulares, pues como digo, firmó un acuerdo comercial preferencial para entrar con aranceles cero, con lo cual pues todavía se nos pone muchísimo más complicada la situación a la hora de poder competir con ellos. Convirtiendo el Reino Unido en un mercado prohibitivo también para los productos canarios. Gustavo, tenemos que irnos porque comienza la rueda de prensa del PEVOLCA en relación a ese volcán, pero ya le adelanto que vamos a hablar en los próximos días de esta situación, porque me parece un problema al que tenemos que hacer frente. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahí está, la rueda de prensa que acaba de comenzar por el coordinador del PEVOLCA. Le dejamos con él. Casi todos los días tenemos muchas cosas que decir y no hemos tenido ni siquiera un tiempo para agradecer a todos los voluntarios que están participando en cualquiera de las actividades que están alrededor de la emergencia. Desde aquí, con todo el cariño y con toda, en fin, con todo lo que se pueda poner en este mensaje, muchísimas gracias a los voluntarios, a las personas que colaboran altruistamente para poder colaborar, para poder ayudar en la emergencia que tenemos entre manos. Vamos a pasar a los datos. La superficie actualmente devastada por el volcán es de 413,38 hectáreas, es decir, 14,2 hectáreas más que ayer. El perímetro de la zona afectada, aunque dentro del mismo puede haber zonas que no estén realmente arrasadas por el volcán, es de 36,3 kilómetros. La anchura, y luego les justificaré por qué, la anchura
después de la situación de ayer, es en algunos tramos ya de 1.250 metros, es decir, 300 metros más que ayer. Bien, en cuanto a las edificaciones que están afectadas por el volcán, no les puedo aportar ningún dato porque Copernicus no nos pudo ofrecer ningún dato como consecuencia de un proceso de nubes que le impidieron tomar datos coherentes. Ayer se produjo a últimas horas de la tarde un fenómeno de derrumbe, de destrucción, como viene ocurriendo habitualmente, pero ayer quizá fue superior este proceso, que dio lugar a, como digo, a un proceso de destrucción de la parte oeste del cono, de la parte noreste del cono, de tal forma que se ha producido la caída de determinados bloques del mismo que han sido arrastrados por la colada y a la vez se ha producido un enorme aporte de lava, lava muy fluida por otra parte, en ese periodo que les digo de última hora de la tarde de ayer. Como pudieron ustedes observar, se produjo un aumento, vamos a llamarlo por cuantos o por picos de la explosividad, pero lo que quiero decir es que sigue estando dentro de la pauta que se establece para una erupción estromboliana. Está dentro de la normalidad, pero podemos tener esos picos que dan lugar a una explosividad, y ocurrió ayer una explosividad mayor que tuvo lugar durante ese periodo que hemos hablado, con una fuerte evacuación de gases por el cono principal. La lava, pues aprovechando esta abertura que tuvo singularmente durante ese periodo, pues la lava fluyó en muy buena cantidad, y eso es algo que pudieron ustedes observar, pues como digo, a últimas horas de la tarde de ayer. También quiero tranquilizar un poco en cuanto a sismicidad. Luego María José lo hará probablemente mejor que yo, pero quiero transmitir que el enjambre sísmico ha viajado otra vez, por decir entre comillas lo de viajado, hacia los lugares donde inicialmente detectamos en los días previos a la erupción los mismos. Entonces, estamos en esa zona, la sismicidad ha aumentado ligeramente, pero la sismicidad en este momento se está produciendo a niveles profundos de la corteza. Entonces, no estamos hablando de sismicidad superficial ni sismicidad que pueda dar lugar a otros fenómenos. Estamos hablando de sismicidad profunda y estamos hablando de que está más o menos como estaba unos 10 días antes o 7 días antes de la erupción en zonas profundas, y por lo tanto no tenemos que temer en este momento ninguna otra boca, no tenemos que temer en principio ninguna boca consecuencia de esa sismicidad. Vuelvo a insistir en que la actividad sigue siendo estromboliana con determinadas características de lavas fluidas que pueden ser de carácter hawaiano, y lo que nos preocupa fundamentalmente es seguir monitorizando y vigilando estas coladas, que, sobre todo porque este tipo de colada fluida podría dar lugar a algún cambio sobre la dirección de las lavas actuales. En ese caso,
nos obligaría a tomar otras medidas, como he dicho, de protección civil. La seguimos monitorizando y la seguimos vigilando, de tal manera que en el caso en que fuera menester podamos tomar la decisión que corresponda de salvaguarda de la seguridad. Y bueno, pues quizá con esto he terminado, aunque es muy probable que María José les pueda hablar sobre el sistema de evacuación de esta lava. Es posible que se haya detectado la presencia de algún tubo volcánico que esté evacuando esa lava subterráneamente hasta zonas cercanas a donde está cayendo al mar esta lava. Eso también digo que lo podrá hacer María José mejor que yo. Y bueno, no tengo datos ahora mismo del crecimiento de la Fajana, pero en cuanto tengamos datos se los pasaré a todos ustedes. La Fajana se está formando a partir de 4 lóbulos de la colada. Es algo que creo que ya les comuniqué ayer. Y bueno, está siendo observada y monitorizada por varios barcos que están al servicio tanto del Gobierno de Canarias como del Gobierno de España, que siguen con intensidad el fenómeno y, sobre todo, también se están midiendo niveles de CO2 y se están midiendo niveles de ácido clorhídrico en la zona. María José, cuando tú gustes. Hola, buenas tardes a todos. Voy a pasar a leer de manera resumida el informe elaborado por el Comité Científico a día de hoy. Vamos a seguir manteniendo el mismo esquema, separando los datos por su contenido temático, y empezamos por los fenómenos observables de la erupción en curso. Por supuesto, como ha dicho el director técnico, la erupción fisural continúa con su mecanismo estromboliano. Hemos intentado aclarar dentro del informe del Comité Científico a la ciudadanía qué significa este mecanismo estromboliano, que tiene un carácter mixto y alterna y simultánea fases con una explosividad que producen los depósitos piroclásticos y también fases más efusivas que producen las coladas de lava. Esto es la definición de un mecanismo estromboliano. También introducimos un nuevo concepto, que es el índice de explosividad volcánica, conocido por sus siglas en inglés VEI, V-E-I, y en el que se utiliza para cuantificar la magnitud de una erupción, de la explosividad de una erupción. En este caso, la escala que va de 0 a 8, por ahora el valor asignado a esta erupción es de 2. Luego, describiendo y ahondando en lo que ha dicho el director técnico, la colada que comenzó el 1 de octubre desde los 2 centros más al noreste separados unos 600 metros del cono principal, esta colada sigue mostrando pocos signos de actividad. Se observan varios centros activos en el interior del cráter principal y 2 situados en el noroeste del lateral del cono. Uno de ellos que tenía una formación en forma de conelete y que ayer, como ha indicado el señor Morcuende, a partir de las 19 comienza un proceso que finalmente a las 19:45 culminó con un colapso del lateral de dicho conelete. Al romperse, es como una presa, al romperse parte de la pared, lo que se produce es un derrame del material que estaba contenido de ese conelete, que era un lago lávico, generando una emisión de gran volumen y extensión de lava a lo largo del cono principal, que arrastraban a su vez grandes bloques del cono. No se descarta la aparición de nuevos centros de emisión en el entorno del cono existente. La tarde de ayer se produjo un aumento de la frecuencia e intensidad de la actividad explosiva, con duraciones en torno a varios minutos, algunas fases de estas o pulsos de mayor explosividad,
constatándose la emisión de bombas balísticas de tamaños decimétricos, con alcance de hasta 800 metros. Como 800 metros está dentro del radio de exclusión, este peligro solo afectaría al personal de emergencia, de la atención a la emergencia, o a los científicos si ya se les ha puesto en conocimiento. En cuanto al delta de Lábrico, los datos de ayer arrojaban una superficie que supera los 29 hectáreas. Continúa el penacho marino en el borde del contacto del delta de lava, produciendo nubes de vapor de agua y ácido clorhídrico que se concentran, como en días anteriores, en el entorno del contacto. El proceso eruptivo puede mostrar, como hemos dicho, episodios de incremento y disminución de la actividad estromboliana, así como pulsos de actividad freatomagmática. La altura de la columna de cenizas y gases medida esta mañana ha sido de 4.500 metros. Se prevé, en cuanto a las condiciones meteorológicas, se prevé que el viento en los niveles de superficie, entre los niveles de superficie y 5.000 metros, sea de componente norte. Y con esta predominancia llevará el penacho de cenizas y dióxido de azufre hacia el suroeste del foco eruptivo. La zona más afectada por la caída de cenizas sería la vertiente sur-suroeste de la isla de La Palma. Esta disposición prevista del penacho es favorable para la operatividad de los aeropuertos canarios. La entrada de una masa de aire marítima húmeda disminuirá la estabilidad atmosférica y durante el día de hoy, en los niveles bajos de la troposfera, se elevará el nivel de inversión hasta los 2.000 metros y esta disminución de la estabilidad es favorable desde el punto de vista de la calidad del aire. La sismicidad continúa como en días anteriores, manteniendo un patrón que se solapa espacialmente con el que había los días 11 y 12 de septiembre al comienzo de esta crisis eruptiva y manteniendo una profundidad en torno a 10-15 kilómetros. Se registran, como en días anteriores, terremotos a profundidades mayores de 20 kilómetros. Y en las últimas 24 horas se han localizado decenas de eventos, el máximo de magnitud 3,7, sentido con una intensidad 3,4. El incremento constatado en el número de sismos y su magnitud pueden indicar un aumento en la probabilidad de que se produzcan más sismos sentidos, pudiendo originar pequeños derrumbes en zonas dependientes. En cuanto a las deformaciones, pues sigue manteniéndose en aquellas que están en el entorno del centro eruptivo una estabilidad en su componente vertical. En cuanto a la emisión de SO2, de dióxido de azufre en el penacho volcánico, pues los valores medidos en el día de ayer alcanzaron unas 16.000 toneladas diarias, que es un valor superior al día de ayer, antes de ayer, perdón. Asimismo, la emisión difusa de CO2 por todo el área del Cumbre Vieja arroja un valor de 1.748 toneladas diarias. Los valores de SO2 bajos se siguen manteniendo en cuanto a calidad del aire en todas las estaciones de la isla, salvo picos puntuales en los llanos y el paso, pero de baja intensidad, y lejanos a los umbrales establecidos en la normativa en vigor. Respecto de las partículas menores de 10 micras, denominadas PM10, se midieron valores inferiores respecto a días anteriores, aunque se volvió a superar el umbral diario de la estación de los llanos, con un promedio de 96 microgramos por metro cúbico. Es la única estación donde se ha producido una superación de los umbrales diarios. Respecto a las medidas de seguridad, pues se sigue manteniendo el kilómetro de separación respecto al frente del delta lábico, y en el caso del personal que trabaje a menos de esta distancia, pues deberían usar gafas y máscara de gas y hacer un lavado frecuente de los ojos. El penacho marino, dependiendo de las condiciones atmosféricas, se puede alcanzar distancias mayores, pero siempre mucho más diluido. Si el penacho marino llegara a núcleos poblacionales,
sería beneficioso permanecer en el interior de las viviendas con las ventanas y las puertas cerradas. Y en caso de que las personas que tengan los sistemas respiratorios comprometidos, dado su vulnerabilidad o roles más bajos, pues tienen que mantener unas medidas de precaución mayores. Y el resto de los puntos del 2,5 kilómetros en torno al centro de emisión para minimizar el impacto de piroclastos y exposición de gases, los 5 kilómetros en el entorno del centro de emisión en el que hay que evitar en las fases de explosividad estar próximos a las ventanas ante un posible rotura de los vidrios, el uso de mascarillas FFP2 en caso de aumento de la deposición de cenizas observables sobre todo en periodos de bruma, y en el caso de que lleguen las cenizas a otras islas en espacios abiertos se recomienda el uso de mascarillas quirúrgicas. Todo esto sigue en aplicación igual que desde hace ya varios días. Sigue siendo imperativo el respeto de las zonas de exclusión terrestre y marítima para mantener la integridad física de las personas, y se aconseja a la población que se mantenga atenta a los mensajes oficiales que se dan en los canales oficiales por parte de las autoridades de protección civil. Y eso es todo en el día de hoy. Sí, añadirles que, según me comentan, corrígeme si me equivoco, son 38,2 hectáreas la fajana. 32,7 hectáreas la superficie actual de la fajana. Gracias, Miguel Ángel, por la... Bueno, pues casi 33 hectáreas lo han podido escuchar de boca del coordinador del PEVOLCA, del director del PEVOLCA, Miguel Ángel Morcuende, que junto a María José Blanco ha asistido a esta rueda de prensa dando los últimos datos. Miren, uno de los datos que encontramos en esta mañana es que la ceniza que deja el volcán se está notando ya en el Hierro, tanto que el Cabildo de la isla, Eduardo Pulido, hace recomendaciones ya a la población. ¿Cuáles? Muy buenas tardes, Roberto. Sí, en la práctica totalidad de la isla del Hierro ya se puede confirmar que se notan esas cenizas producto de ese proceso eruptivo en la isla de La Palma. De momento solo están esas recomendaciones que ha lanzado desde el viernes pasado el área de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias del Cabildo Reño: usar mascarillas FP2, gafas antipolvo, cuando se recoja esa ceniza depositarla en una bolsa cerrada y posteriormente tirarla al contenedor gris, y esa ropa que puede estar expuesta a esos restos del proceso del volcán de Cumbre Viejo, no lavarlos con el resto de prendas una vez que hagamos la colada. Así está, gracias Eduardo, la situación en el Hierro, donde empiezan a tener, bueno, pues que tener cuidado con lo que llega. Pero Eduardo, si no te has ido todavía, me gustaría preguntarte también por otra cuestión que no tiene que ver con el volcán, pero que va a ser noticia también hoy en Telenoticias 1, la llegada de una nueva embarcación, ¿verdad? De una nueva patera, la Restinga. Sí, Roberto, al filo de las 11 de la mañana llegaba nuevamente a este puerto de la Restinga un cayuco con 50 migrantes a bordo, en aparente buen estado de salud. 6 de ellos son posibles menores y han sido trasladados los menores a la residencia de estudiantes de Valverde, mientras que el resto al antiguo convento del Valle del Golfo. Lo más importante, como digo, en aparente buen estado de salud. Gracias, Eduardo. Bueno, pues así viene la actualidad, marcada un día más por la erupción volcánica en la isla de La Palma, pero incorporando otras informaciones, otras cuestiones que son noticia también este lunes. Luego en Telenoticias 1, dentro de un momento, van a poder escucharlas todas, ponerse al día de este volcán en primer lugar, y es la noticia primordial sin duda, con estas imágenes en directo con las que nos vamos a despedir hoy. En este caso, de la parte en la cual está llegando, en la costa de Tazacorte, toda esa cantidad de magma. Cada vez parece mayor la superficie, casi 33 hectáreas. Mire, ya lo ha dicho el coordinador del PEVOLCA hace un momento, Miguel Ángel Morcuende. Lo cierto es que a medida que vaya avanzando al frente a la costa, irá encontrando mayor profundidad, por lo cuanto es probable que no avance mucho más hacia adelante, pero como nos decía esta mañana un técnico de Involcán, sí que lo haga hacia los lados. Porque miren, el volcán sigue expulsando lava.
No como el primer día, incluso más. Parece que en las últimas horas el aporte de magma al caudal de lava que está desembocando en el mar es mayor, incluso lo que ha provocado, como les contábamos al principio, el derrumbe del parte del cono de ese nuevo volcán que ha surgido ya desde hace días en Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Más información dentro de un momento en Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana. Adiós.